Vamos a estudiar la estequiometría de la reacción. En la estequiometría de la reacción vamos a seguir unos pasos muy sencillitos. Primero, escribo y ajusto la reacción. Lo solemos hacer por tanteo, no hace falta hacer mucho ajuste, ni letra ni nada, por tanteo y salen casi todas. Segundo, se establece cuál es la sustancia dato y cuál es la sustancia problema. Leemos bien el problema, leemos bien el enunciado y decimos esto me dan de dato y esto es lo que me piden. Cuando ya lo tenemos hecho, de la sustancia dato sacamos el número de moles. Esa va a ser nuestra primera relación. Si me dan gramos, lo vamos a hacer con la masa molecular. Si me diera volumen, con la equivalencia, porque nos lo darán en condiciones normales, la equivalencia de un mol, 22,4 litros. Si me dan moléculas, relaciono los moles con el número de Avogadro. Así que cuando tenga la sustancia de dato, empiezo con ese dato que me dan y lo paso a moles. 4. Mediante la estequiometría de la reacción, que son los coeficientes que tenemos en las fórmulas, los coeficientes estequiométricos, relacionamos los moles de la sustancia dato con los moles de la sustancia problema. Ya tendría otra relación y ahora ya tendríamos los moles de sustancia problema. Y claro, normalmente muchas veces nos piden moles, pero otras veces no nos piden moles. Entonces, con esos moles obtenemos lo que nos pidan. ¿Sí? Hola. Que pueden ser gramos, con lo cual la relación sería con la masa molecular, puede ser volumen, sería con la relación 1 mol 22,4 litros, o puede ser con las moléculas, que la relación sería con el número de Avogadro. Vamos a hacer un ejemplo. He puesto aquí un problema. Por ejemplo, se ponen a reaccionar 0,05. Voy a cambiar el dato. 5 gramos. Para empezar con esto. De oxígeno con hidrógeno para dar agua. Si reaccionan al saltar una chispa, el hidrógeno con el oxígeno, determinar los moles de agua que se forman, los gramos de hidrógeno que reaccionan, las moléculas de agua que se forman y el volumen de hidrógeno que reacciona en condiciones normales. Vale, como hemos dicho antes, primero escribo y ajusto la reacción. Me dice que el oxígeno, que es gas, más hidrógeno, que también es gas, me va a dar agua. Esta reacción no está ajustada, aquí hay 2 oxígenos, lo cual voy a poner un 2 en el agua. El hidrógeno ahora en los productos son 4, pongo un 2 en el hidrógeno. Escrita y ajustada. 2. Se establece cuál es la sustancia dato y cuál es la sustancia problema. Y me dicen 5 gramos de oxígeno. Este es el dato.
Y en el apartado A, vamos a hacerlo por apartados, me piden los moles de agua. Este es el problema, lo que me piden. Y me piden moles. Acabaría ahí, en moles. Vale. Ahora hemos dicho, de la sustancia dato sacamos el número de moles. El dato es el oxígeno. Como tengo gramos, para sacar los moles necesito la masa molecular. La masa molecular del oxígeno sería 2 por 16, me da 32 gramos hay en un mol. Esa es la masa molecular. Del oxígeno en las tablas verás un 16. Entonces empiezo con el dato. 5 gramos de oxígeno. Y la primera relación hemos dicho para sacar moles. La masa molecular me da la información y me dice que hay 32 gramos en un mol. 32 gramos de oxígeno hay en un mol de oxígeno. Este sería el primer dato. El primer paso sería saco los moles del dato. Ya lo tengo. Ya tengo los moles de oxígeno. El siguiente paso es, mediante la estequiometría de la reacción, relacionamos los moles de la sustancia dato con los moles de la sustancia problema. La estequiometría me dice que un mol de oxígeno me da 2 moles de agua. Un mol de oxígeno, le tengo que poner abajo para que se me vaya, me da 2 moles de agua. Y ya se me va eso. ¿Qué me pedían al final? Moles de agua. Entonces ya he acabado. El apartado A está acabado. Ya no tengo que hacer más que las operaciones. Que me quedaría 5 por 2, 10 entre 32 moles de agua. Voy a hacer el apartado B. En el apartado B, independiente de la A, vuelvo a poner la reacción, que ya está escrita y ajustada. El dato no me ha variado, no me ha dicho nada el apartado B, sigue siendo con los 5 gramos, el dato sigue siendo el oxígeno. Y ahora, lo que me preguntan es los gramos de hidrógeno que reaccionan. Este sería el problema. Entonces, el oxígeno, dato 5 gramos. Y el problema, el hidrógeno, que me piden gramos. Hasta gramos tengo que llegar. Voy a hacer las masas moleculares. Me piden gramos y me dan gramos, necesito la masa molecular. La masa molecular del oxígeno hemos dicho que era 32 gramos de oxígeno en un mol de oxígeno. Y la masa molecular del hidrógeno, que no se tiene en cuenta el 2 delante, ese es el coeficiente estequiométrico, no la sustancia. Solamente se tiene en cuenta la sustancia, el coeficiente estequiométrico, el número de delante, no. 2, porque hay 2 hidrógenos, y la masa atómica del hidrógeno 1 son 2 gramos de hidrógeno hay en un mol de hidrógeno. Vale, eso ya lo tengo yo hecho de antemano. Escrita, ajustada. Ya he dicho cuál es el dato y cuál es el problema. El primer paso sería, de la sustancia dato saco los moles. El dato son 5 gramos, pues parto de 5 gramos. Y la relación sería, con la masa molecular, un mol de oxígeno hay en 32 gramos de oxígeno, un mol ocupa 32 gramos. Con lo cual ya tengo, ocupa no, pesa. Tengo los moles de oxígeno. Siguiente paso. Mediante la estequiometría de la reacción, relacionamos los moles de sustancia dato con los moles de sustancia problema. Un mol de oxígeno reacciona con 2 moles de hidrógeno. Eso es lo que me dice la reacción. El mol de oxígeno abajo, para que se me vaya, un mol de oxígeno reacciona con 2 moles de hidrógeno. Y hasta aquí ya tengo moles de hidrógeno. Pero no me paro ahí, porque me dice que saque los gramos.
Y eso lo hago mediante la masa molecular. La masa molecular me dice que hay 2 gramos de hidrógeno en un mol. Los moles hay que ponerle abajo para que se me vaya un mol de hidrógeno. Eso es lo que me dice siempre una masa molecular. Hay 2 gramos de hidrógeno. Y ya he llegado a lo que me pide el problema, a los 2 gramos de hidrógeno, que me quedaría 20 entre 32 gramos de hidrógeno. En el apartado C me piden moléculas. Vale, pongo la reacción otra vez. Oxígeno más 2 de hidrógeno para dar 2 de agua. De acuerdo. El dato sigue siendo el oxígeno. Establezco la sustancia dato y la sustancia problema. Y ahora me pide moléculas de agua que se forman. O sea que el problema, lo que me piden es el agua y lo que me pide son las moléculas. Y el dato son 5 gramos de oxígeno. Ya tengo por ahí la masa molecular del oxígeno. No la vuelvo a poner. Escrita, ajustada, dato, problema. Siguiente paso, de la sustancia dato saco los moles. 5 gramos de oxígeno y empiezo a jugar. Juguemos pues. La misma relación de antes. Me dan el mismo dato, pues la misma. A ver, sacar los moles. Del dato me dice que un mol son 32 gramos de oxígeno. Y ya tengo los moles de oxígeno. Mediante la estequiometría de la reacción, con los coeficientes, relacionamos los moles de sustancia dato con los moles de sustancia problema. Y lo que me dice es que obtengo 2 moles de agua cuando reacciona un mol de oxígeno. Y aquí ya tendría los moles de agua. Pero aquí no he acabado el problema, porque no me piden los moles. ¿Qué me piden? Me piden las moléculas. Las moléculas y los moles se relacionan con el número de Avogadro. El número de Avogadro, que es 6023 o 22, como lo hayan puesto, son las moléculas que hay en un mol. Por cada mol hay esas moléculas. Entonces ahora tendría, como tengo los moles de agua, con el número de Avogadro, yo lo que leo es que en un mol de agua, el número de Avogadro es lo que me dice, hay 6023 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Ya se me va mol de agua. Me quedo con los números. 5 por 2, 10. Por 6 sería 60,23 por 10 a la 23. Dividido 32 moléculas de agua. Y ahora me queda el apartado D. En el apartado D me preguntan por el volumen de hidrógeno que reaccionan. Escribo y ajusto la reacción. Escrita y ajustada lleva un rato. El dato sigue siendo los 5 gramos de oxígeno. Y la pregunta es, ¿cuál es el volumen de hidrógeno que reacciona? Pues la pregunta es del hidrógeno, pues este es el problema. El hidrógeno. La interrogación, el volumen. En condiciones normales, que es la relación que no sabemos, pues no sé si habéis dado la ley de los gases ideales, la de P por V igual en RT. No lo sé, así que de momento en condiciones normales. Empiezo con el dato. Y del dato sacamos el número de moles. Como tengo gramos con la masa molecular. Si me dieran el volumen, aquí empezaría lo primero con la relación entre el volumen y los moles, que esa es la que voy a poner yo al final en este problema. Y aquí me dice que un mol de oxígeno
tiene 32 gramos de oxígeno. Ya tengo los moles de oxígeno. Mediante la estequiometría de la reacción relacionamos los moles de sustancia dato, 1, con los moles de sustancia problema. 2. La reacción es un mol de oxígeno reacciona con 2 moles de hidrógeno. Y ahora aquí ya tendría los moles de hidrógeno. Siempre acá empiezo, o sea, el punto intermedio son los moles del problema. Y ahora que me piden el volumen y la relación con el volumen, la hago con los 22,4 litros en condiciones normales, porque en condiciones normales un mol ocupa 22,4 litros. Siempre, en condiciones normales. Eso sí, solo en condiciones normales. No os lancéis a la piscina. En otras condiciones es otra historia. Pero eso ya... Esto es 32, he puesto 36, habéis dado la razón. Estos serían litros de hidrógeno. Si me lo pidieran en mililitros, pues lo multiplico por 1000, bueno, lo que sea. Colorín colorado.